Derrota del Club Atlético Independiente 3-2 ante Independiente Rivadavia de Mendoza de visitante por la sexta fecha del torneo de apertura 2026. La verdad son tantas cosas negativas para decir que no sé por dónde comenzar. Realmente no sé por dónde comenzar, porque si comienzo por el armado del equipo, si comienzo por cómo fue el primer tiempo, estoy dejando de lado o para lo último cosas que la verdad que me terminan dejando más bronca incluso. Y va más allá de los horrores defensivos. Lo primero que quiero decir de hoy es que no puedo entender, no me entra en la cabeza cómo en un partido como el de hoy, entra Mancuello, suma sus primeros minutos del torneo, mientras que del otro lado entra Atencio y te gana el partido. A partir de ahí construimos lo mal que está haciendo Independiente tantas cosas. Porque un pibe que vos formaste, que vendiste por migajas al fútbol brasilero y termina en Independiente Rivadavia, termina ganándote el partido y Mancuello, que supuestamente está por amor a la institución, termina él mismo quitándole el lugar en su momento a Atencio y termina quitándole el lugar a como puede ser Parmo, que sigue sin sumar ningún minuto. Mancuello suma su primer minuto de torneo y entra con una pasividad total donde un minuto en cancha y perdiste el partido. Bastó un minuto en cancha de Mancuello para que te gane el partido Independiente de Rivadavia. Y no voy a que Mancuello es el culpable de hoy, porque como digo, hay muchísimas cosas negativas para hablar de la derrota de hoy. Pero es una de las tantas. Y es algo que no se puede entender. No se puede entender cómo Mancuello entra en un partido como el de hoy y del otro lado Atencio clava dos asistencias y te da vuelta al partido. Atencio es una de las figuras de la victoria de hoy y no es del lado Independiente, sino del otro lado de Independiente, de Mendoza. Querés cuidar el empate, querés quedarte con el punto, querés darle un orden defensivo donde Independiente no lo estaba teniendo, poné a Fedorco y poné a Cedrés. No pongas a Mancuello retrocediendo al comienzo del partido. Tan solo un cambio hizo Quinteros, un cambio que era el esperado, que era Puceto en lugar de Montiel, que estaba lesionado. Puceto había entrado bien en el anterior partido, bueno, es el único cambio que hizo. Estaba la otra duda de si Fedorco volvía a ser titular en la saga central. Bueno, terminó siendo Valdés y lo Mónaco, que dicho sea de paso, tuvieron el peor partido como dupla central de que está Independiente. Fue el peor partido de lo Mónaco de que está Independiente y fue el peor partido de Rey desde que está Independiente, porque le habrán pateado 4 veces y le hicieron 3 goles donde 2 tiene responsabilidad. Y eso sí explica un poco el partido que se le escapa a Independiente. La dupla central, el arquero, el cambio del ingreso de Mancuello cuando el partido estaba empatado. Eso es parte de la derrota de Independiente. Un primer tiempo que ya también lo había dicho en la previa, que iba a ser muy parecido al de Platense, donde no iban a haber tantas chances de peligro, pero que esa chance la tenías que aprovechar. Bueno, en esos primeros 45 minutos, Independiente Rivadavia aprovechó la que tuvo, Independiente no aprovechó la que tuvo. De un lado la aprovechó Cela con el gran desborde de Villa, donde Godoy no tapa el centro, tarda en salirle, y donde Abaldo no logra anticipar al carrilero por derecha que tiene Independiente Rivadavia, y donde también Zavala podía haber hecho un poco más. O sea, uno ve la jugada y Zavala estaba en un cumpleaños, pero el que pierde la marca o el que no llega a marcar obviamente es Abaldo. La marca era de él y Godoy es el que deja que Villa tire el centro. Godoy también, que tuvo un flojísimo partido y salió en entretiempo en lugar de Arias. Fuiste perdiendo al entretiempo con muchísimo para corregir, obviamente más allá de los cambios. Había jugadores en muy bajo nivel y tenían que levantar, porque uno veía el banco de suplentes y a ver, Malcorra había tenido un flojísimo primer tiempo, Millán más de lo mismo, que son dos jugadores que no te vienen respondiendo en este comienzo, se podría decir, torneo, ya van 6 fechas. En este torneo, la verdad que no te vienen respondiendo tanto Malcorra como Millán. Pero bueno, uno veía las variantes y tenías a Mancuello, que está retirado, tenías a Parmo, que la verdad que era mandarlo al muere si lo ponías en el segundo tiempo, tenías a Cedrés, que si lo querías poner era más cuidar el resultado que otra cosa, y no había resultado para cuidar porque estaba perdiendo. Entonces, era seguir con lo mismo, porque también tenías a Pérez Cursi, que estaba muy bajo de confianza. Era una de las opciones para mí la más viable para hacer un cambio en la mitad de cancha, porque después Cabral estaba expulsado, entonces no estaba disponible. Pero bueno, lejos de modificar el mediocampo, que como digo no había tampoco mucha variante, modifica el sector derecho, Quinteros. Saca a Puceto, que la verdad que para mí no estaba teniendo tampoco un flojo partido, o sea, no era un responsable de la derrota de Independiente, estaba lejos de serlo. Es fácil hoy en día caerle a Puceto, pero para mí no tuvo la culpa. Incluso le pone, como digo, el pase al pie de Lo Mónaco y la termina tirando por arriba del travesaño. Si Lo Mónaco hubiese convertido, estaríamos diciendo Puceto asistió, aprovechó su oportunidad y qué sé yo.
pero sí lo era Godoy. Y ahí acertó Quinteros en poner a Arias, donde al comienzo del segundo tiempo asiste Ábalos, le pone un gran centro, donde obviamente se lleva todo la definición de Ábalos, porque es un buen centro que pone Arias, un poco exigido, que Ábalos saca una volea y clava un golazo digno del Ábalos de Argentino Junior y digno del Ábalos de este comienzo o de este torneo, donde es el punto más alto de Independiente a día de hoy, y donde minutos más tarde, como digo también, banco eso de seguir yendo a buscar el resultado y no conformarte con el gol, no conformarte con el empate, no conformarte con la victoria. Sigue yendo a buscarlo Independiente y pone un enorme pase Zabala a Baldo, que define de enorme manera, venía de convertir ante Lanús. Bueno, nuevamente convierte el jugador uruguayo, hubo conexión de extranjeros, porque el primer gol centro de Arias para el gol de Ábalos y en el segundo centro de Zabala para el gol de Abaldo. Entonces, un partido que venía siendo muy flojo, los cambios estaban dando soluciones a Independiente. A ver, Massanti no había tenido mucha influencia, pero hubo un cambio de actitud también y pasaste a ganarlo. Siguió buscando Independiente, siguió yendo para adelante, tuvo chance Ábalos, tras pase de Abaldo que la tira por arriba al travesaño, tiene chance de Abaldo que la saca al arquero, tiene chance de Independiente, sigue teniendo chances, pero que en esa búsqueda de el tercer gol y también en dejar en cancha a Malcorra, que viene sumando muchísimos minutos y ya estaba para salir, termina quedando pagando en mitad de cancha. Atencio hace una muy buena jugada, tira un pelotazo largo donde tiene responsabilidad Valdés, que no da el paso adelante y no deja en offside a Sartori, y tiene responsabilidad Rey, porque si tus defensores están parados casi en mitad de cancha y la única manera de Independiente Rivadavia de esa chance, de esa jugada de Atencio, o sea, transformarla en chance de gol, es con un pelotazo largo. Entonces Rey tiene que estar parado por lo menos en el borde del área. Y no, está clavado en los tres palos y uno ve pasar la pelota y dice, bueno, va a salir Rey a cortarla, va a tirar al lateral y listo. Y no, la jugada sigue, va Sartori, se lleva la pelota, en ningún momento aparece en escena Rey y después es una enorme definición de Sartori. Obviamente, a ver, tiene muchísimo que ver la gran definición del delantero de Independiente Rivadavia, pero es culpable Rey. Es culpable porque tenía que estar parado en el borde del área, en caso de un pelotazo salir y tirarla afuera. No puede ser que se haya quedado clavado entre los tres palos. Y voy a quedar responsable también porque no es la primera vez que le pasa. Son incontables las veces donde Rey queda parado, queda clavado entre los tres palos y no sale a cortar. Nadie esperaba que Independiente pueda dar vuelta al resultado. A lo sumo traerse un punto, pero darlo vuelta y de la manera que lo dio vuelta en 5 minutos, imposible. Ahora, ¿de qué te sirve si quedas así, tan mal parado, si Torquero no sale, si Valdés no da el paso adelante, si Malcorra, que ya no estaba para correr, que ya no estaba para dar una mano en la marca, sigue jugando? Ahí es donde Quintero tuvo que haber metido mano y con el resultado a favor pone a Cedrés y ahí pone doble 5. Pero no, con el empate decide poner a Pérez Cursi en lugar de Millán, que estaba teniendo un desastroso partido a esa altura. Por una cosa es el primer tiempo, que estaba haciendo bastante flojo lo suyo, y otra cosa son los 75 minutos, 80 minutos, que fue un asco lo de Millán. Termina entrando Pérez Cursi, termina entrando Mancuello, un minuto en cancha Mancuello y centro de Atencio y otra vez Sartori, que pone el 3-2, y Rey ni siquiera hace un esfuerzo en tirarse y sacar la pelota. La pasividad de Zabala y Mancuello para que tiren el centro. Y Zabala, bueno, qué sé yo, estuvo corriendo durante todos los partidos, viene diciendo unos puntos más altos de Independiente en este torneo, asistió a Baldo en el segundo, ponele que bueno, se le puede dejar pasar. Pero ahora, Mancuello, hermano, entraste 30 segundos en cancha y no podés ir a marcar con la pasividad que fuiste. Basta del 11, basta de Mancuello, no quiero saber más nada. Mancuello está para jugar en partidos que está liquidado, partidos en Copa Argentina, que en realidad no está para jugar, pero si lo vas a tener, que juegue en esos partidos. Basta de que le saque lugar a Parmo, basta de que saque lugar a los pibes, después termina yéndose como Atencio y termina pasando como le doy. ¿Qué falta? Que Medina, que Parmo, jugadores de ese estilo, terminen yéndose a otro equipo o termina entrando y te lo terminan ganando ellos. Hoy lo que pasó es Independiente se lo buscó solito. Y lo dicho, Independiente tuvo chances para poner 3-1 y ahí sí liquidar el partido. Pero ¿qué vamos a criticar a Baldo porque erró un par de goles, que incluso en la mayoría decidió bien? O Ábalos, que erra la que tuvo y la tiró arriba del travesaño, cuando viene siendo los dos
y más que nada Ábalos, de los puntos más altos de Independiente. Si hoy estabas ganando era gracias a ellos. Ahora, el resto también tiene que poner un poco de su voluntad. Masanti, 45 minutos, no generó una chance de gol, no tuvo ningún desborde interesante, no tuvo ninguna conexión con sus compañeros interesantes. La verdad que a Masanti lo veo ya en la cuerda flojísima. Lo veo con muchísimas chances de irse en junio, incluso. Si no aprovecha los minutos que tiene, se va a terminar yendo en junio. Y ahora que finalmente llegó Maxi Gutiérrez, que fue presentado antes del partido, si puede jugar en esa posición, que la verdad no lo tengo tan visto, va a correr muchísimo más atrás Masanti, que entiendo que lo debe pensar más como una variante de Ábalos, pero la verdad que si no aprovecha su minuto no va a ser variante de ningún jugador. Ya pasando a ser el 1-por-1, tuvimos a Rey en el arco que, como bueno, ya dije, el peor partido que está Independiente, no te viene dando la misma seguridad que antes. Había tenido una leve levantada con alguna que otra tajada y yo venía diciendo, le caen a Rey cuando nos salvó tantísimas veces, pero también venía remarcando que no te venía salvando como antes. Bueno, lo de este partido fue un desastre lo de Rey hoy. Godoy, que venía yendo de menos a más, fue un desastre también lo de hoy. No levantó ninguna pelota en los centros. Mal en el centro de que deja tirar a Villa. Mal en la marca. Mal en todo sentido. A la primera que Arias se ponga bien físicamente va a estar por encima de Godoy. Porque lamentablemente es un jugador muy irregular. Es una moneda al aire Godoy. Es decir, te puede correr, te puede marcar, te puede meter, como también puede ser el partido que tuvo hoy. No sé si aún no estaba tocado, pero si estaba tocado estaba para que entre Fedorco. A ver, vamos a poner a Fedorco en cualquier partido, bueno, ponerlo por lo menos cuando es realmente necesario, no hacerlo por hacer. Porque lo Mónaco estaba teniendo un flojo partido más allá de... Ya en el 2-1 estaba teniendo un flojo partido, entonces ahí estaba para que entre Fedorco y ahí te lo entendía perfectamente. Después Zavala se salva de cualquier crítica, que más allá que en el primer gol podía haber hecho algo más, que en el tercero incluso pudo haber tapado el centro de Atencio. La verdad que mete un enorme pase a Baldo. En el primer tiempo ponele que era de lo poco rescatable, obviamente teniendo alguna falencia como la tenía todo el equipo, pero el que le caga a Zavala no vio el partido o lo tiene ya montado en un huevo, porque la verdad no tiene sentido. Después Marconi, claramente tuvo el partido más flojo de los tres que tuvo como titular. No creo que sea tampoco el culpable en la derrota de hoy. Yo creo que la culpa de la derrota de hoy es de la parte baja. O sea, del 4 en el primer tiempo, los centrales y el arquero. Después Marcone, que encima que tiene que lidiar con Malcorra y Millán, que estén en un flojísimo nivel. La verdad que mucho no se le puede caer. Bueno, lo dicho, Millán, no sé qué va a terminar pasando. Yo creo que no debería arrancar como titular el próximo partido. No te viene dando respuestas. Entiendo que tampoco hay muchas variantes. Pero bueno, vuelve a intentar con Pérez Cursi. No sé si Maxi Gutiérrez puede jugar en esa posición. Pero algo va a tener que hacer Quintero con ese tema. Porque mucho extremo. Pero la mitad de la cancha sigue sin funcionar. Tanto con Millán como Malcorra. Hoy estaba obviamente para que entre Cabral, pero no va a estar disponible ni siquiera tampoco para el próximo partido. Entonces termina ingresando Mancuello, que no tenía que haber entrado. Tenía que haber entrado Cedrés. Por eso lo pongo con el signo de exclamación, porque no me entra en la cabeza que Mancuello haya entrado en un partido como el de hoy. Pero bueno, tema de la dirigencia, de sus arreglos, de sus negocios, porque la verdad otra explicación no la encuentro. Lo mismo pasaba cuando Bacari lo ponía. Después, bueno, Puceto, como ya dije antes, no le voy a caer a él por el primer tiempo flojo que tuvo el equipo, porque me parece que no está lejos de ser el culpable. Sí, me parece que tenía que cambiar ese sector Quintero, por eso puso a Mansanti, que estuvo peor que Puceto, ¿no? Y era difícil empeorar el primer tiempo de Puceto, ¿eh? Bueno, Mansanti se viene superando. Pues Abaldo y Ábalos, que eso sí se salvan de cualquier crítica, porque Ábalos clava un golazo y Abaldo también clava un golazo que te dan vuelta al partido. Y más allá, incluso de los goles, que yo no me quedo con las estadísticas, la verdad que también fueron de lo mejor de Independiente. Que si estaba la esperanza de liquidarlo o quedarte con los 3 puntos, eran únicamente por ellos, que en las que decidieron bien, que tuvieron buena participación para el equipo. Pero bueno, lamentablemente si tenés un extremo derecho que no es extremo, que el suplente que entra está en cualquiera, que tus mediocampistas, que exceptuando Marcone, tus mediocampistas no te dan una al pie, no te ayudan, no te dan una mano, bastante hacen, la verdad. Bastante está haciendo Ábalos, la verdad. Así que nada, como dije al principio, durísima derrota, durísimo cachetazo que recibe Independiente hoy, donde
ni siquiera se pudo quedar con un punto que por lo menos lo terminaba viendo con buenos ojos, creo yo, porque un primer tiempo flojo, lo pudiste dar vuelta, terminaba 2-2 y era un justo empate, la verdad. Te iba a quedar capaz el sabor amargo porque lo pudiste haber liquidado, pero imagínate si encima te quedas con la derrota, ¿no? Hay que reponerse rápido. En 48 horas Independiente va a estar jugando ante Gimnasia de Mendoza, un partido que está obligadísimo a ganarlo, porque si encima que Independiente no ganó, tampoco te acompañaron los resultados. Arrancaste la fecha segundo y hoy no sé si estás quinto o sexto y no sé si incluso puede bajar en la tabla, porque ni siquiera te diste una mano a vos mismo. Creo que van a haber muchas modificaciones, veremos cuáles, qué cambios hace Quintero, pero yo creo que van a haber varias. Así que nada, nos vemos ya en la previa de ese partido, pensando en las modificaciones, viendo también si Maxi Gutiérrez va a poder estar disponible para ser titular, qué se viene hablando, qué posibles variantes y nada. Nos vemos ya en el próximo video.